Bueno, vamos a empezar con lo que es la prehistoria. Cuando hablamos de la prehistoria, sabemos que es la etapa más extensa de los seres humanos, en la cual han ido desarrollando habilidades que les ha permitido mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de la prehistoria, hablamos de tres etapas importantes: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, ¿no? Y como ya les había dicho, la prehistoria termina con cuando cuando inicia la escritura. Entonces, ¿qué actividad humana divide de la historia y la prehistoria? Pues la aparición de la escritura. En esta imagen podemos observar cómo se fue desarrollando la época paleolítica. Podemos ver a este homo, a este humano trabajando lo que era la piedra, ¿no? Entonces, la edad de la prehistoria, que corresponde a la etapa del paleolítico, corresponde al trabajo de la piedra, ¿no? Entonces ellos al inicio vieron que al frotar entre dos piedras, estas podían cambiar la forma de ellas y además darle un tipo de filo. Entonces, por eso es que empezaron a usar las piedras tanto como para triturar, para romper, para cortar, ¿no? Durante la época del Paleolítico, que duró miles de años, se fue trabajando la forma de la piedra, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, esta sería la piedra, donde no se modificaba mucho la forma, y luego se va viendo cómo la forma de la piedra se va cambiando, ¿no? Se va mejorando la técnica y le permite construir nuevas herramientas, ¿no? Entonces, en el Paleolítico, cada herramienta tenía una finalidad. Por ejemplo, el trabajo de la piedra les permitía realizar diferentes funciones, como pescar, cazar, coser, curtir pieles, rasgar, cortar y fabricar otras herramientas. Entonces, las características del paleolítico fue el trabajo de la piedra que les permitió desarrollar. Y otra característica es de que estos clanes o conjuntos de personas eran nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro lugar en busca de mejores condiciones. El primer requisito para sentarse en un lugar tenía que haber agua y tenía que haber animales de caza, ¿no? Y además que el clima tendría que ser apropiado para la vida, ¿no? Entonces, porque no se olviden que estas etapas en la prehistoria se realizaron también las glaciaciones. Entonces las personas, los clanes iban en busca de un mejor clima. Cuando hablamos de las expresiones artísticas podemos observar aquí, ¿no? Que ellos hacían unas pinturas dentro de las cuevas donde ellos vivían, porque ellos todavía no tenían viviendas y eran nómadas, entonces buscaban una cueva donde acogerse, entonces ellos usaban como expresión artística la pintura rupestre, ¿no? Que era, por ejemplo, las siluetas de los humanos realizando una casa, ¿no? O también estaban dedicados a la fertilidad de la tierra, ¿no? Estas pinturas rupestres lo realizaban con la sangre de animales o algunos pigmentos, ¿no? Entonces, hay algo que rescatar también de que cuando los hombres empiezan a modificar la forma de las piedras al hacer fricción entre dos rocas, al hacer este movimiento entre dos rocas, ¿qué ocasionó? De que se creara chispa. Entonces el hombre fue creando también el fuego. Y en la creación del fuego y el uso del fuego en su modo de vida dio lugar a
la revolución neolítica. A través del manejo del fuego, permitió también este paso a la revolución neolítica o a la etapa neolítica, donde hay dos características esenciales de esta, ¿no? Nace la agricultura y también la ganadería. Entonces, como estas personas eran nómadas, vieron de que al dejar una semilla en la tierra y después volver de un tiempo al mismo lugar, vieron que esas semillas daban fruto, ¿no? Que había salido la plantita y que la plantita había dado fruto. Entonces, empiezan a hacer una selección de semillas para poder dar lugar a la agricultura, ¿no? Dice, no, observan que las semillas de los árboles crecen otros nuevos, entonces empiezan a cultivar. ¿Qué cultivaron primero? Trigo, arroz y maíz. Otra característica que dio lugar a la revolución neolítica o etapa neolítica fue el nacimiento de la ganadería. ¿Qué favoreció esto? El aumento de la temperatura. Entonces, los casquetes glaciares disminuyeron y eso permitió una mejor calidad en la temperatura, ¿no? Entonces los animales podían estar en lugares más cálidos o más fríos, ¿no? Entonces estos clanes empiezan a domesticar animales como la cabra, oveja, buey, caballo y perro. Estas dos características del nacimiento de la agricultura y de la ganadería dan lugar al sedentarismo. ¿Qué quiere decir? Que estos clanes que ahora van a llegar a formar familias y sociedades, se van a establecer en un solo lugar. Eso quiere decir sedentarismo, que se establecen en un solo lugar, ¿no? Entonces, en ese lugar van a desarrollar la agricultura y la ganadería. Y no solo eso, sino que empiezan a aparecer los oficios, ¿no? Tenemos la textilería, como podemos observar aquí, la textilería, tenemos la orfebrería, ¿no? Que era el moldeado mejor dicho, el moldeado de la arcilla, ¿no? Se encargaban de la cosecha, de la cría de los animales, ¿no? Entonces, es una etapa en la que estos oficios fueron estructurando nuevos niveles sociales. Y además, como ya se usaba el fuego, ellos podían crear cerámicas ya más complicadas, ya que estas cerámicas se podía hacer una cocción al fuego y ser más duraderas y así almacenar sus alimentos. Al mismo tiempo, se fue creando, por ejemplo, la persona que podía crear el fuego, producir el fuego, era una persona que tenía un buen estatus. Entonces, se va creando los estratos sociales. En cuanto a las expresiones artísticas, podemos ver, ¿no?, de que ya se hace un trabajo en arcilla, ya no es solo arte rupestre, sino que se pasa al manejo de la arcilla, ya que ésta se podía cocer al fuego, ¿no? Entonces, el arte estaba basada en manifestar la feminidad de la mujer y así expresar también la fertilidad de ella, ¿no? Entonces, mayormente los recipientes antiguos tenían en forma de una barriguita, que significaba la fertilidad, ¿no? Y una característica especial era de que siempre estaba acompañada de unas líneas. Estas podían ser en zigzag, onduladas o lineales, y esas representaban la calidad de la cosecha de ese año. Ahora vamos a pasar a la edad de los metales. En la edad de los metales se hace el trabajo de lo que era el cobre y el bronce a través del calentamiento del metal, ¿no? Podría ser los golpes y así podían forjar, ¿no? Entonces, cuanto más se golpeaba, se podía cambiar, se podía modificar la forma del metal,
¿no? Y aquí también la fundición del metal a través de la utilización del fuego, ¿no? En eso también da lugar, chicos, a la creación de estos estratos sociales. ¿Por qué? Porque solo los sacerdotes o los líderes que tenían habilidades extraordinarias podían usar joyas, ¿no? Tenemos ahí que las joyas ceremoniales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el bronce se fueron realizando una espada, un puñal, un casco, una punta de lanza, que para luego, ya cuando se crean las civilizaciones más desarrolladas, les permite crear armas de guerra. Entonces, chicos, eso sería lo que es la prehistoria y sus tres etapas: el paleolítico, el neolítico y la metalurgia. Ahora, las tareas que deben desarrollar son las siguientes: copiar el mapa mental, que se los voy a enviar mediante WhatsApp; responder el siguiente cuestionario, que consta de 11 preguntas, y en cada pregunta indica en qué página deben ustedes buscar las respuestas. Les deseo suerte, chicos. Por favor, mandarme las tareitas puntuales, por favor. Y espero que les haya gustado el video. El día jueves vamos a pasar unas clases por mediante Zoom con ambos cursos, el sexto A y el sexto B, para poder aclarar dudas y poder aclarar dudas sobre algunos términos también. Entonces, eso sería, chicos, todos. Eso sería todo, chicos. Entonces, les deseo éxito en este trabajo.